Venía diciendo, tengo como la delicada tarea de presentar a cuatro personas que han sido muy amables de atender a nuestro llamado y que son increíbles profesionales, cada uno en sus aspectos personales. Tenemos al doctor Armando Valdés Velázquez, que es científico conservacionista peruano y profesor titular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él tiene un doctorado en zoología y geografía y cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación, desarrollo de capacidades y planificación en la conservación. A la profesora Marta Lucía Guardiola, a quien tengo el privilegio y el placer de conocer de forma personal. Ella estudió biología, bioquímica, biología molecular y saneamiento ecológico. Es consultora ambiental en diseño de estrategias ambientales sostenibles, agroecológicas, de saneamiento básico y restauración de ecosistemas. Al profesor de antropología Francisco Arauz de la Universidad de Chile, del Departamento de Antropología, que es antropólogo social de la Universidad de Chile, doctor en Ambiente y Sociedad por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y es especialista en sostenibilidad y conservación de la biodiversidad. Y la profesora Patricia Balvanera. Patti Balvanera se formó como bióloga y ecóloga y trabaja en el Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella estudia en equipos interdisciplinarios internacionales los vínculos entre la naturaleza y la sociedad, desarrollando modelos conceptuales y herramientas analíticas. Coordina iniciativas nacionales y globales de investigación y síntesis y generación de documentos para tomadores de decisiones. Como pueden ver, nos dimos la tarea de tratar de abarcar lo largo del continente para poder diversificar el número de experiencias que cada uno de ellos va a presentar. Yo creo, y hablando con Rocío y con Patricia, hemos tenido siempre esta curiosidad de saber cómo podemos transmitir los aprendizajes de conservación en Latinoamérica, de pronto el continente por metro cuadrado más biodiverso del mundo, hacia el resto del globo, porque siempre recibimos muchos aprendizajes nosotros, siempre recibimos lecciones desde el norte global, los Estados Unidos, Europa, Australia, con este modelo desarrollista, ¿cierto? Pero hay tanto que pasa dentro de nuestros territorios y dentro de nuestras contextualidades que sería una cosa muy bonita transmitir eso, y esa es la intención que tenemos para hoy. Los panelistas fueron seleccionados de una forma o les dimos unas instrucciones muy básicas que han aprendido ustedes desde su experiencia en trabajar con la conservación para las ciencias sociales, con personas y para personas. Y eso es lo que cada uno de ellos nos va a compartir. Entonces, sin más, yo le voy a hacer el piso al doctor Armando Valdés para que empiece con su presentación. Voy a parar aquí mi sharing. Muchas gracias, Francisco, Patricia, Rocío, por esta oportunidad. Déjenme poner en modo presentación antes de tratar de compartir, que es todo un tema siempre. Ahí está, espero que se vea. Perfecto. Excelente. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Soy parte de la Sociedad de Biología y la Conservación desde hace más de 20 años y he visto justamente algo que Francisco estaba mencionando, cómo ha ido cambiando toda o cómo ha ido aumentando poco a poco la inclusión de los temas sociales en las preocupaciones de aquellos que trabajan en conservación. Y ese es un poco el ángulo que les voy a dar. Mi nombre es Armando Valdés, soy profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dirijo un grupo de investigación en sistemas socioecológicos. Estoy también bastante metido en un centro latinoamericano de cambio climático y salud, tratando de vincular cambio climático, cambio de uso del suelo, salud ecosistémica y salud humana, viéndolo como una, una forma de vincular el interés humano por la conservación de la biodiversidad. Y ahora también soy asesor de WIS Academy for Nature, de la razón por la que estoy acá y de la que voy a conversar. Mi interés siempre ha sido las relaciones entre seres humanos y naturaleza, tanto desde la parte del uso de los recursos, el uso del territorio y también la parte de cómo nos relacionamos en temas de valores con la naturaleza. Em, Les hablo un poco de WIS.
la Fundación Suiza que nace en el 2020 gracias a donantes políticos y académicos. Y como muchas de las organizaciones en este mundo que nacen desde la conservación, queremos crear un mundo más justo y sostenible, donde conservación de la naturaleza y bienestar de las personas se beneficien mutuamente. Esta visión y la misión de crear puentes entre el conocimiento, la política y la acción me llamaron muchísimo a ser parte de esto, más allá del hecho de que trabajamos en casi todo, bueno, los continentes que están en el sur global. Mi preocupación y parte de mi trabajo ha sido la discusión norte-sur, de la que mencionó justo Francisco, cómo muchos de los paquetes metodológicos y también los marcos referenciales vienen desde el norte y cómo necesitamos crear desde el sur una visión propia. Entonces se trabaja en el sudeste asiático, en África, en Sudamérica y en Europa. Y para nosotros, rápidamente, este es digamos que el éxito, ¿no? Lograr la conservación de la naturaleza, pero a la vez mejorar el bienestar humano. Y eso que está en verde a la mano derecha arriba es personas con mayor riqueza, no necesariamente solo económica, mayor riqueza en paisajes más saludables. Y esa es la visión. No somos los únicos, obviamente, y esto ha llevado un montón de aprendizajes a lo largo de todo el tiempo. Creo que todos anhelamos un mundo mejor del que tenemos. Eh, lo tenemos desde la sociedad civil y iniciativas como Yo creo un mundo mejor, bastante sólido en el que se predomina aquellas acciones que puede hacer el individuo, reciclaje, usar plásticos, reusar plásticos, etcétera, a cosas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el marco de referencia para la conservación de la biodiversidad global de Kunming-Montreal. Acabamos de tener en Cali la COP16 y ha sido interesante, por decirlo de la forma más políticamente correcta. Pero definitivamente hay algunos logros que debemos rescatar y uno de los logros principales era la posibilidad de tener diferentes voces en esta discusión. Y muchas de esas voces, no voy a decir nuevas, pero más fuertes, han venido desde el sur. Pero tratar de hacer un mundo mejor tiene una serie de problemas. Y esos problemas son con los que nos enfrentamos y de donde salen las lecciones todo el tiempo. Tenemos un modelo económico actual a nivel global que está basado en un capitalismo con más o menos regulación dependiendo de quién sea presidente de Estados Unidos o quienes sean presidentes de G10, G20, G8, o sea, dependiendo de qué es lo que analicemos como dominantes, quiénes son los presidentes, van a haber mayor o menor regulación. Y también tenemos que mencionar la globalización. La globalización a lo largo de todas las décadas ha ido cambiando en cuanto a la percepción que tenemos de qué tan bueno, qué tan malo sea para el resto del planeta. Hoy en día es parte del modelo económico actual y ha generado un desbalance bastante fuerte, especialmente vinculado al extractivismo insostenible de los recursos. Y ahí también quiero mencionar el territorio, o sea, el extractivismo del territorio, el utilizar el territorio para algo que no es lo que estaba ahí y el colonialismo, que seguimos sufriendo de manera histórica, pero también de manera actual. No tenemos un acuerdo social global con el planeta. Queremos tenerlo, tenemos al IPCC y al IPBES dándonos algunas pautas, pero tenemos que tener unos estándares, un pacto, un acuerdo social para poder trabajar y no lo tenemos. No hay estándares globales de la gobernanza en la naturaleza. Y hay limitaciones diferenciadas a nivel del mundo. Acceso a la información, acceso a los recursos, todo tipo, y capacidades muy diferenciadas. Lo único que en lo que estamos de alguna manera todos de acuerdo y que me parece bastante interesante personalmente a mí por el tema o los temas en los que trabajo, es que no podemos pensar en que el planeta va a funcionar sin la biodiversidad, naturaleza, ecosistemas, todos sus elementos
y los sistemas sociotécnicos y socioecológicos o los socioecológico-técnicos tienen que estar alineados para que esto funcione. Pero hay muchísimas cosas que no estamos conversando, porque la conservación nace de esa necesidad, de ese interés, pero nace de la biología. Y esa es una parte que es importante tomar en cuenta. Em, Nace de dos cosas importantes a partir de los biólogos, ¿no? Darnos cuenta que las actividades económicas humanas estaban amenazando la biodiversidad y dañándola, y por otro lado, las zonas más biodiversas del mundo o del planeta eran aquellas que estaban siendo extraídas o donde se estaba sufriendo el extractivismo de forma más insostenible. Entonces esto lleva a un planteamiento de conservación, pero conservación ha ido también cambiando a lo largo del tiempo. Cada vez hay mayores preocupaciones por incluir las dimensiones sociales y finalmente me quedo con la definición de Sandbrook, que es bastante buena, sobre la conservación. Es una serie de acciones que tienen el propósito de establecer, mejorar o mantener las buenas relaciones con la naturaleza. Pero buenas relaciones con la naturaleza, como cualquier buenas relaciones, necesita de trade-offs, de concesiones y compensaciones, de acciones alineadas a metas, no metas por un lado y acciones por el otro. O sea, necesitamos esa estandarización de lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Tenemos que incluir el cambio climático. Esa parte todavía no se articula bien y estamos hablando de cambio climático por un lado, estamos hablando de pérdida de la biodiversidad por el otro y hay un vínculo muy estrecho que es importante tomar. El territorio es sumamente importante, todo sucede en el territorio, todo ser humano, cultura, economía, biodiversidad, todo sucede en el territorio y pocas son las cosas que están alineadas al territorio. Y obviamente, y esto es parte de mi interés, es el vínculo al bienestar humano. Cómo se vincula estos temas de conservación a la salud humana, al bienestar humano, al ser humano en general. Entonces, basado en esto, tengo unas lecciones que me gustaría, tres, que me gustaría compartir con ustedes, como esto, como un pantallazo de lo que he estado viendo. Eh, la primera quizás es esta: necesitamos un entendimiento sistémico. El ser humano es parte de la naturaleza y como tal se relaciona con la misma en todos sus aspectos. Vive en, se relaciona con, se relaciona en la naturaleza y esto es importante de poder entender. Podemos o debemos, como seres humanos, ser muy claros en cómo influenciamos la naturaleza, pero a la vez cómo la naturaleza nos afecta a partir de los cambios. Este es uno de los modelos que utilizamos para tratar de vincular cambio climático con biodiversidad, con seres humanos y cómo las actividades humanos y los modos de vida humanos pueden estar haciendo o generando cambios tanto a nivel de cambio climático como de servicios, beneficios, las contribuciones de la naturaleza al ser humano. Esa es para mí la primera. Necesitamos un entendimiento sistémico del sistema planetario en el que vivimos. Hay muchas líneas de investigación y de trabajo en ese sentido. Segundo, necesitamos una aproximación sistémica a los desafíos sociales y ambientales. Eh, no podemos estar en silos. Más allá de un enfoque multidisciplinario o interdisciplinario, necesitamos ahora una mirada transdisciplinaria, justa y equitativa, que incluya otros sistemas de conocimientos, otros sistemas de valores, así como otras voces que generalmente no están incluidas. Se necesita básicamente una relacionar hechos, valores y acciones con estos diferentes sistemas o clasificaciones o tipos de conocimiento. Pero eso también requiere una revolución a nivel de la educación, especialmente superior. Estudiando lo que estudiamos como en silos y diciendo yo soy conservacionista, yo soy biólogo, yo soy antropólogo, etcétera, no vamos a solucionar nada. Necesitamos trabajar en los problemas y cuáles son los conocimientos que se requieren para poder solucionar esos problemas. Y obviamente la pregunta clave: ¿quiénes van a proporcionar los conocimientos, los hechos, los valores y las acciones? ¿Quiénes son los que están sentados a la mesa? Y la tercera lección para mí fuerte es
que necesitamos una transformación sistémica. Pero para hacer una transformación sistémica no podemos aferrarnos al status quo. Los ecosistemas van a cambiar y nuestras acciones, incluso para conservarlas, van a modificar los ecosistemas que queremos conservar. La conservación no es sobre algo estático, sino algo dinámico, procesual o procedimental. Y necesitamos lograr una identidad con la naturaleza y que se construya sobre las modificaciones mismas de la naturaleza. Solamente creo que es importante acá tomar en cuenta todo lo que, por ejemplo, yo trabajo mucho en la Amazonía, todo el trabajo que se ha hecho sobre Terra Preta y otras civilizaciones en la Amazonía y cómo la Amazonía, en verdad, hablar de un bosque pristino es casi un insulto a lo que la Amazonía es, en verdad, un intercambio, un relacionamiento muy, muy íntimo entre las culturas y las poblaciones humanas que han estado y que están ahí y el mundo vegetal, animal y de hongos y bacterias y demás. Pero siempre van a haber necesariamente compensaciones y concesiones y esas tienen que ser parte de nuestra discusión y parte de nuestra forma de hablar sobre la conservación. Definitivamente necesitamos repensar nuestra relación en la naturaleza. Necesitamos un nuevo acuerdo con la naturaleza por la supervivencia de la humanidad, si es que queremos que la humanidad siga con valores, con percepciones, con eh, todo lo que somos en este momento y todo lo que queremos ser más adelante. Y con esas tres lecciones termino yo, entendimiento sistémico, aproximación sistémica y transformación sistémica, y creo que necesitamos construir una nueva relación con la naturaleza. Muchas gracias, y con eso paro y voy a tratar de dejar de... Ya está. En el tiempo, Rocío. Buenísimo, Armando. Sí, sí, Rocío es nuestra timekeeper, entonces qué bueno que le preguntaste a ella. Am, Increíble. Yo quiero a las personas que están conectadas que por favor, si tienen alguna pregunta que se les viene a la mente mientras los panelistas están presentando sus ideas, por favor anotarlas en el chat. De esa forma, al final, Patricia también puede recopilar eso y podemos tener una discusión abierta. Yo también he estado tomando noticas por ahí para charlar, pero muchísimas gracias, Armando. Entonces vamos a seguir ahora con Marta Lucía y de esa forma podemos entonces hacer una ronda de preguntas al final con los cuatro. Muchas gracias y yo creo que entonces voy a compartir mi pantalla, profe, y no sé cómo me avisas, dime sí y yo... am, ¿están viendo las diapositivas? Sí. Y yo te levanto la mano y tú puedes ir Ok. pasando. ¿La Sí, pueden ver gracias. todavía? Sí, son esas. Perfecto. Muchas gracias. Ok, Cuando quieras. ok. Buenas tardes a ustedes, mañanas a otros. Mi nombre es Marta Lucía Guardiola. Yo estudié biología, como les comenté, y, y trabajé como investigadora de varias universidades, entre las cuales la Universidad del Bosque, donde conocí a Pacho. Y puesto que para mí, desde el punto de vista netamente biológico, el ser humano es ser netamente relativo y ya vamos a ver a qué debemos ese punto de vista. ¿Sigues? Entonces, estos son tres frases que quisiera conversar con ustedes un poco más adelante, pero sigue Pacho, por favor. Eh, Quiero mostrarles algunos de los proyectos de investigación en donde se hizo un trabajo transdisciplinar. Puedes ir pasando si quieres. Estos son simplemente algunas imágenes del contexto de naturaleza y de lo que creo yo que se debe conservar, se tiene que conservar, pero la gran complejidad de esta naturaleza
es todo un concepto muy difícil para poder nosotros creer que somos capaces de hacer esa conservación. Este es un primer proyecto. Helios es un consorcio vial que trabajamos en Caparrapí, un municipio pequeño cercano al río Magdalena, en Colombia. Y el objetivo de este parque agroecológico educativo era convertirse, sigue Pacho, en un lugar donde pudiera haber una producción agroecológica sostenible simultáneamente con unas hectáreas de conservación. El municipio donó 20 hectáreas para este proyecto. Esto fue en el año 2012, todavía el parque sigue funcionando. Se podría decir que tuvimos éxito en el sentido de que todavía se mantiene. Sigue, por favor, y estos eran algunos de los componentes del proceso agroecológico. Y la gente en este momento lo utiliza de manera comunitaria, con una aproximación muy sostenible. Sigue. Hicimos un trabajo de huertas en términos de nutrición y de trabajo comunitario y de apropiación de los recursos locales como una estrategia de salud. Sigue, por favor. Eh, un contexto que es cómo es la relación del ser en contexto de su entorno, el manejo del agua, el manejo de la energía, el manejo de las aguas residuales y un escenario educativo. ¿Por qué? Porque yo creo que no podemos nosotros desconocer las necesidades del ser humano y el uso que le damos al entorno. Y es en esa búsqueda en donde podemos hacer conservación. Si nosotros no tomamos en cuenta cada una de las acciones del diario vivir nuestro y de las comunidades, no vamos a llegar a ninguna parte, porque es ese el uso que le estamos dando. También trabajamos en otro proyecto. Este fue en el iniciamos en el municipio de Nocaima, pero luego se unieron otros dos municipios haciendo un análisis de los sistemas productivos paneleros. Yo creo que la panela es un alimento de toda América Latina, aun cuando la caña no es eh, originaria de América, pero se utiliza y fue, por lo menos en Colombia, transformada en panela. Creo que en México es el piloncillo, si no estoy mal. Eh, y Patricia no me dirán otra cosa, creo que sí es piloncillo. Y creo que en Ecuador, en Perú, en toda América Latina se consume. Pero la panela tiene un sinnúmero de problemas, tanto para el productor como para el consumidor. Y tiene problemas desde el manejo de los suelos y los territorios en donde se produce, hasta el manejo de las aguas con las que se lavan los moldes, porque contaminan los ríos, porque son una problemática muy grave, pero hay una problemática social alrededor de todo este tema, y es que el panelero produce, pero hay muchos intermediarios los cuales se benefician de la venta, y el productor no recibe gran cosa. Entonces no le recibe porque su panela no es limpia, porque se llena de hongos, y se llena de hongos porque el agua que uso y los moldes están mal lavados porque son con el agua del río, pero yo el agua la boto otra vez al río, y el cultivo de caña tiene problemas y entonces le dio hongos. Entonces la mirada que tiene que darse hacia estos proyectos es una mirada integral. Y además de eso, contamino con el bagazo y contamino con la llanta y contamino cualquier sistema productivo humano. Está generando una gran cantidad de contaminación y daño que afectan el entorno y por ende afectan su conservación. El trabajo, por lo tanto, es una de las tareas más difíciles de todos nosotros. Sigue, por favor. Aquí me faltaron dos fotografías, pero a manera de resumen, simplemente uno llega con la comunidad a decir que hay que valorar el recurso, y hay que valorar el recurso en cada uno de sus componentes. Uno de ellos es el del bagazo. El bagazo es el residuo de la molienda, el que se bota, el que puede ser un fertilizante, el que puede utilizarse en la hornilla, en vez de utilizar llanta. ¿Para qué
los gases que vienen no sean unos gases contaminantes, pero hay que trabajar en todas las áreas de la producción. Y esto implica trabajar en los motores, trabajar en el cultivo, trabajar con las familias, trabajar en el tema de las manos, trabajar en el tema del agua. Se requieren equipos transdisciplinarios y al mismo tiempo un trabajo con la comunidad hombro a hombro. Y entonces es el investigador quien tiene en sus manos esa opción. Este es otro proyecto que realizamos en 2 municipios, Nocaima y Caparapí, y construimos 2 viveros para apoyar los procesos de reforestación, inicialmente de paneleros, porque ellos utilizan 3 especies que son Guásimo, Hay Carilla una y ruta Balso. más rápida por la avenida Carrera 7 que te permitiría ahorrar. Perdón. Eh, los, los viveros se utilizan inicialmente para producir las especies que los paneleros están deforestando para limpiar los jugos de caña. Ellos deforestan el balso, el cadillo y el guásimo y les arrancan la corteza y la corteza la machacan para que les sirva como aglutinante. Entonces, estos viveros se montaron en 2 municipios productores de panal inicialmente para ellos y luego se vincularon las alcaldías tratando de decir necesitamos que esto se expanda no solamente a paneleros, sino que involucre a las escuelas, involucre a los chicos. Sigue, por favor. Entonces ampliamos los viveros en ambos municipios y empezamos a producir todas las especies que se estaban requiriendo y que la comunidad estaba pidiendo. Y empezaron ellos a pensar en si esos árboles que sembraban podían cortarlos. Había que pedir permiso, pero sí se podía para usarlos como madera, como recurso. Sigue, por favor. Pero cada vivero era un ejemplo de cómo funcionaban las aguas. Sigue. Y cómo manejábamos el agua, que es el recurso por excelencia en un vivero. Sigue. Y había que almacenarla y había que proporcionar seguridad para ella. Dale. Pero, ¿cómo iban a sembrar y dónde iban a sembrar? Entonces, trabajamos en planificación predial participativa continua. Vamos, con la gente, con las comunidades y durante la siembra en cada uno de sus predios, en esa entrega a productores. Dale. Eso fue una tarea muy ardua entre el año 2012 y 2016. Sí. Y llegamos a tener unos niveles de producción bastante altos. Sigue. Hacer investigación en estrategias de propagación de especies nativas, porque no sabíamos cómo propagar. Sigue. Dale. Y ensayos de germinación. Sigue. Más adelante. Y llegamos a producir 260.000 plantas. Atrás. Con proyectos y vincular estos viveros a proyectos de y a que la gente se acostumbrara a apropiarse del recurso del vivero como un lugar en donde se propaga lo que ellos necesitan para reforestar lo que ellos mismos dañan, porque necesitan dañarlo para poder producir. Sí. ¿Vamos? Adelante. Pacho. Sí. Adelante. Y este es un trabajo que se hizo, te fuiste muy adelante, atrás, atrás. Ahí. Este es un trabajo que se realizó con un consorcio vial, el cual tenía la tarea de hacer una zona de vía, sigue Pacho, una zona de vía que era la Ruta del Sol, que iba desde
Villeta hasta Puerto Salgar, un área muy larga en Colombia, un recorrido aproximadamente de unos 800 kilómetros de vía a través de la zona andina, que es una zona muy compleja, dada particularmente nuestra cordillera occidental, oriental, perdón, es una cordillera muy débil, con un terreno nuevo, geológicamente hablando, y por lo tanto implicaba muchísimos problemas. Pero el trazado de la vía lo contrataron con unos españoles y luego se lo entregan a este consorcio vial. El consorcio vial lo asume, exceptuando una fracción de ese territorio. La fracción de ese territorio que ellos no quieren asumir por razones de riesgos con cambio climático inicialmente o aduciendo problemas de cambio climático, sigue por favor, es este tramo que pasa a través de un par de reservas de la sociedad civil y reservas nacionales, de parques nacionales. Resulta que tenían que abrir un hueco a través de estas reservas por debajo para pasar de un lado al otro. Y había una gran cantidad, hay una gran cantidad de recursos hídricos supremamente complejos, de bolsas de agua en esta zona que hay que conservar. Sigue. Entonces nos buscaron a nosotros y nos dijeron: necesitamos un equipo que trabaje en el tema de que entiendan la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, que nosotros no podemos hacer ese tramo porque las consecuencias con cambio climático pueden ser supremamente graves. Pero ellos estaban hablando de cambio climático como una necesidad primordial, porque ellos se quedan con el manejo de la vía durante 10 años y tienen que responder por la vía. Y era una vía que se iba a derrumbar. Pero no habían ni siquiera tomado en consideración que resulta que existe un sistema social y un sistema biótico que se verían afectados también con el paso de este túnel. Entonces, nuestra tarea fue unir todos esos temas conjuntamente, todos los temas hídricos, hidrogeológicos, sociales, bióticos, y el tema de cambio climático sobre una vía geológicamente inestable. Dale, Pacho. ¿A qué llegamos nosotros? A que el agua per se era el elemento fundamental y el elemento, digamos, que ejercía todos los movimientos de todos los otros aspectos: social, cultural, político inclusive, de la región. Dale, Pacho. Pero en lo que compete al ser humano, esa zona per se es una zona de producción de alimentos. Y por ende, el paso de la vía por allí ponía en riesgo la producción de alimentos de 3 poblaciones muy importantes y el agua de 3 poblaciones. Sigue. Profe, nos quedan perdón. 2 minutos. Ok. Entonces, sigue, por favor. Llegamos a la conclusión de que esto no era viable, de que por todas las razones y por todos los conceptos, el sistema social no permitía que la vida pasara por allí. Dale. Sigue adelante. Hoy en día trabajo apoyando concesiones de agua de ríos, dale, que se manejan con sistemas de captación y control, dale. Esta es una toma de agua pirata, sigue, sigue. Y para mí, era anterior. Hay algunas estrategias de conservación para la construcción conjunta de ese conocimiento que se prestan al uso de muchas herramientas, como son los análisis de ciclo de vida, la producción limpia, nuevos materiales, vertimientos, regulaciones, reforestación e investigación transdisciplinaria. Continúa.
Pero lo que son esos servicios prestados por el entorno y la conservación tienen una ruptura. Sigue, Pacho. Podemos establecer muchos puentes, podemos hacer mucha educación, podemos tratar de valorar, podemos tratar de apropiar. Dale, sigue. Pero tenemos que admitir nuestras limitaciones frente al conocimiento de la complejidad, la relatividad de nuestros tiempos en el planeta, la capacidad de entendimiento de cómo funcionan, de nuestras herramientas tecnológicas, de la financiación que tenemos para hacer investigación. Sigue. Y admitir los riesgos de intervención de algunos ecosistemas que no se tocan o que no se pueden tocar, porque podemos hacer afectaciones irreversibles, podemos generar extinciones de especies irreversibles también fundamentales e intervenciones en redes tróficas que no conocemos. Sigue. Entonces, hoy me dedico, sigue Pacho, a mi vida, a mi casa, a mis plantas, a regenerar, a reforestar y a observar, escuchar, divertirme y sorprenderme con las comunidades. Y eso es todo. Pues lo que sigue son solo fotos. Sigue adelante. Ok. No te oigo. Muchas gracias por esto. A mí me encanta ver trabajos desde el centro, desde la práctica y que vienen desde abajo hacia arriba. Le voy a hacer el paso entonces a la profesora Patricia Valvanera para que nos comente sobre su experiencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos en todo el continente y todos los auditorios de habla hispana. Agradezco muchísimo a los organizadores de este evento la invitación y pues me disculpo porque hoy se puso en huelga el Zoom, el PowerPoint, todo no quiere funcionar. Pero bueno, no tengo una presentación, pero sí mucho que compartirles. Miren, ¿qué? La pregunta que nos plantearon es, ¿qué lecciones puede compartir en términos de trabajar con y para las personas en contexto de conservación en América Latina? Y para contestar esa pregunta, primero quisiera posicionarme, ¿no? Yo me formé como bióloga, ecóloga, y estudié los patrones de distribución de árboles y los factores ecológicos y evolutivos que determinan la diversidad de especies. También estudié qué estrategias se pueden utilizar para identificar las áreas de mayor diversidad para proponer la creación de áreas protegidas. Entonces, esa primera parte de mi formación está muy basada, por un lado, en la naturaleza por sí misma, en digamos, indicadores de la naturaleza dictados por las ciencias biofísicas y prioridades de conservación que estábamos estableciendo en México, pero digamos que a través de donadores globales, ¿no? Basados en Washington, en Londres, y con indicadores basados en número de especies, endemismos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto fue hace ya muchos años. Y desde entonces, pues me ha tocado trabajar en otros contextos. Para empezar, durante 14 años estuve trabajando en los alrededores de la reserva de la biosfera Chamela-Cuizmala, una reserva muy sui generis porque es una reserva que se creó a partir del deseo de quien era en ese momento la persona, una de las personas más ricas del planeta,
Sir James Goldsmith, un inglés que dueño de muchos periódicos europeos y que crea una reserva con una visión ya no tan centrada en la diversidad de especies, sino yo diría que en una visión muy centrada en lo que la biodiversidad pudiera llegar a valer en el futuro. Entonces, en esa visión se estableció una reserva, pero aunque se dejaron candados para el uso de una reserva para fines de una fundación, en realidad tiene mucho que ver con las necesidades de su familia en el largo plazo, de cómo se diseñó esa reserva. Y entonces, pues había unos conflictos tremendos de visiones entre quienes habitaban los alrededores de esta reserva con necesidades de, pues, como en sus propias palabras, luchar contra este bosque tropical seco, muy inhóspito, lleno de espinas, de avispas, de víboras, para poder transformarla en una zona productiva para maíz y, y pastizales, pero pues de muy baja productividad porque los suelos son muy pobres, ¿no? Y pues ahí empezó como a cuestionarse en mi mente esta visión de la conservación, digamos, desde cómo nos formaron en los 70s, 80s a muchos de las ecólogas y biólogas, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años he trabajado en otros contextos, en muchas redes globales, hablando con muchos colegas de Latinoamérica, pero también de África, de Asia, de Europa del Este, y sobre todo una iniciativa que me ha marcado mucho es una iniciativa que hicimos a través del IPBES, de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en donde cuestionamos la diversidad de valores de la naturaleza y sus visiones. Entonces, coordinamos un equipo de 80 autores, 90 autores de 50 países, en donde combinamos conocimientos de muchas disciplinas, filosofía, economía, antropología, sociología, por supuesto, biología, ecología, pero también los conocimientos indígenas de muchos pueblos indígenas que afortunadamente nos acompañaron en varias ocasiones, en al menos 3 encuentros en el que tuvimos diálogos con entre 20 y 100, digamos, personas nacidas en diferentes territorios del planeta con sus cosmovisiones. Y pues eso me abrió mucho la perspectiva y finalmente me posiciono ahora en los últimos 5 años trabajando desde 3 territorios productores de alimentos, trabajando muy desde cada uno de estos territorios y desde con artistas, con comunicadores, con poetas, con científicos de muchas disciplinas, pero sobre todo escuchando las necesidades de mujeres, de niñeces, de personas de mayores, de cocineras, agricultores y repensando muy bien todo esto desde territorios que han sido considerados, digamos, al margen del desarrollo, también al margen de la conservación. Entonces, desde ahí les quiero compartir 3 lecciones aprendidas. La primera tiene que ver con la diversas ontología. Es muy interesante porque como bióloga me formaron a pensar que el conocimiento científico es universal y que por lo tanto hay una forma de ver el mundo y una forma de hacer ciencias, pero eso es otra cosa, esa es la epistemología. Entonces, esto se quedó muy grabado en cómo yo me formé, pero a lo largo de la evaluación de valores y estas etapas que les mencioné,
pues pudimos atestiguar en estos encuentros con habitantes de territorios indígenas de todo el planeta, cómo sus visiones de qué es la naturaleza y cómo estamos vinculados con esta naturaleza son tan diferentes, ¿no? Una persona justamente del Amazonas nos decía, es que yo imagino mi cuerpo, tiene varios pedazos, uno está en el tigre, otro está en el río, otro está en el árbol, etcétera, ¿no? Y pues otras personas en Siberia nos contaban cosmovisiones muy diferentes de cómo ven el mundo, cómo se vinculan y pues que de alguna forma son análogas o son compatibles con esta visión de la madre tierra, de la Pachamama, pero que son muy diferentes en sus detalles, ¿no? Y todas estas diferentes visiones, si bien son muy diferentes en cómo se expresan, son radicalmente distintas a como nos presentaban hace unos minutos de la visión extractivista, ¿no? La visión extractivista surge a partir de pensadores como Descartes, que separan la racionalidad del individuo de su parte biofísica funcional y que empiezan a concebir el mundo como una fábrica y que hoy en día nos venden esa narrativa dominante de la naturaleza como una fábrica de commodities, de productos producidos en nuestros países para un mercado global, eh, a costa de destruir territorios, despojar personas de sus territorios, de su agua, de su conocimiento, de su biodiversidad, pero con la promesa del crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues están, digamos, esta diversidad enorme de visiones muy centradas en la interdependencia de las personas con la naturaleza y que contrastan con la visión dominante eh, de los medios, de las políticas públicas, de las grandes empresas, de extraer, extraer, extraer de una máquina insaciable, ¿no? Entonces, la lección muy importante de esto es que necesitamos tener mecanismos para que a lo largo de nuestros procesos formativos, como estudiantes de muchas distintas disciplinas, por ejemplo, en toda América Latina, y también como estudiantes y practicantes ya en la práctica de la conservación, podamos tener herramientas que nos hagan ser sensibles a estas diferentes visiones que hay en todos estos territorios, estos choques de diferentes visiones y las relaciones de poder que existen entre ellas. Esa sería la primera lección. La segunda lección tiene que ver con la diversidad de valores de la naturaleza. Cuando hablamos de los valores de la naturaleza, a veces pensamos en dólares, ¿no? ¿Cuánto vale eso en pesos? Pero eso solo es el indicador. En la evaluación de valores, identificamos varias capas de los valores. Una capa es la que les acabo de decir, las de las diferentes visiones del mundo y tipos de conocimiento. Pero hay otra capa que tiene que ver con los valores éticos. Como sociedad, ¿qué valor le damos a nuestra vida? Como, como la naturaleza y nuestra vida al servicio del crecimiento económico o una vida basada en la reciprocidad, el cuidado, el, el bienestar de todas y cada una de las habitantes humanas y no humanas de este planeta. Y tenemos una siguiente capa que son la importancia relativa de la naturaleza en diferentes contextos, donde entra uno, los valores intrínsecos, como lo que me enseñaron cuando empecé a trabajar, el número de especies, los endemismos. Dos, los valores instrumentales, que son los que estoy segura tenía en mente esta familia Goldschmidt cuando creó esa reserva supuestamente para conservar la biodiversidad y que son los valores dominantes de quienes transforman un bosque tropical húmedo en una plantación de palma de aceite.
Pero hay un tercer tipo de valores de la naturaleza, que son los relacionales, que son valores en los que la naturaleza es importante en el contexto de las relaciones que establecen las personas entre ellas y que establecen entre ellas con la naturaleza, con el mundo no humano y las características de estas relaciones, muchas veces basados en esta reciprocidad. Entonces, es muy interesante porque como sociedades de biología de la conservación en los 70s, en los 80s, la discusión se centraba únicamente en estos valores o importancia relativa en un contexto dado y específicamente en valores intrínsecos. Pero poco a poco hemos ido viendo también los instrumentales y los relacionales y también estos principios éticos. Lo que encontramos en la evaluación de valores es que hay un abanico enorme de metodologías para hacer visibles esta diversidad de valores. Pero si nosotros pensamos en cualquier proyecto en nuestros territorios, como el Tren Maya, en el caso de la península de Yucatán, no existen mecanismos para integrar esta diversidad de valores desde un principio en el diseño de un trazo de una obra de infraestructura de esa naturaleza y ni tampoco de las estrategias de conservación por diferentes actores, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, para conservar este territorio. Y para cerrar, el tercer lección que he aprendido a través de estas diferentes etapas que les conté y que ya escuchamos entre los otros ponentes, es que es súper importante tener consciente en cada instante las relaciones de poder que surgen desde épocas prehispánicas, durante tiempos coloniales y ahora en contextos neocoloniales, entre estas diferentes ontologías, entre estos diferentes valores de naturaleza y, por lo tanto, entre diferentes formas de honrar o no la naturaleza, de honrarnos unos a otros o de extraernos información unos a otros. Entonces, esto me lleva a que hemos aprendido a diseñar y llevar a la operacionalización procesos mucho más incluyentes, respetuosos de estas diferentes formas de ver el mundo, de vivir y habitar el mundo, de comunicarnos en el mundo, de entender la conservación, la importancia de la biodiversidad y de combinar nuestros diferentes tipos de conocimiento académicos o locales para poder pensar esos futuros que son inciertos, ¿no? Y por lo tanto es indispensable que las y los académicos, estudiantes, podamos también desde etapas muy tempranas, al igual que los practicantes de la conservación, podamos tener herramientas, no solo para reconocer las diversas ontologías, no solo para reconocer los diferentes valores, sino para generar espacios de diálogos verdaderos, de diálogos horizontales, de intercambios enriquecedores para todos quienes participan en diferentes encuentros para la conservación de la diversidad, pero sobre todo para juntos construir los futuros que queremos, que son futuros deseables para todos y cada uno de los habitantes de este planeta y los diferentes territorios. Entonces, en síntesis, me parece muy importante que en la conservación en América Latina tengamos muy claro las diversas ontologías, los diversos valores de la naturaleza y herramientas para honrar esta diversidad de formas incluyentes y poder entretejer estas visiones, estos valores y los conocimientos que los acompañan para construir los futuros que queremos y saber cuáles son esos futuros y lograr construirlos en colectivo. Pues con esto quisiera
cerrar mi intervención. Espero que sea de utilidad y sea clara. Muchas gracias. Profesora Patricia, brillante y como lo dije por un email, es fascinante. Yo creo que uno de los, ¿cómo se dice en español? Challenges que tenemos enfrente de nosotros, y como también lo dijo Armando y resonado por las experiencias de Marta Lucía, es transformar o desarrollar esos mecanismos que sean más inclusivos y que sean mucho más, am, que sean mucho más abiertos a reconocer esa diversidad que es tan rica y es una fuente de saber enorme. Entonces, creo que eso nos va a poner a pensar mucho. Muchísimas gracias, profesora Patricia. Le quiero dar entonces el paso al profesor Francisco y con él vamos a cerrar y por favor no se les olvide si tienen alguna pregunta, agréguenla al chat. Igual vamos a tener algo de tiempo para al finalizar, tomar algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco. También agradezco a los y las organizadoras del evento. Una muy buena iniciativa y también, bueno, me toca cerrar luego de las excelentes exposiciones que me antecedieron, así que voy a intentar tal vez hacer algo como un balance. Y me voy a apoyar en un PPT que lo estoy compartiendo y dicen que sí está bien, eh, y si se ve. Pero bueno, a propósito de la pregunta que nos hicieron, yo lo quise enfocar desde, bueno, desde la disciplina en la que trabajo, que es la antropología, para desde ese lugar comenzar a tejer una suerte de espacio común, de un sentido común de la conservación, intentando generar algún diálogo interdisciplinario, pero también diálogos más transdisciplinarios, un diálogo de saberes, a partir de las relaciones que en el trabajo, ya sea en el trabajo de investigación, en las dimensiones sociales, humanas o culturales de la conservación, realizamos, pero también en términos de las posibilidades de construir una agenda de trabajo más colaborativo y una agenda de trabajo que permita también desde la investigación científica abordar los desafíos que las propias comunidades con las que trabajamos y que están envueltas en procesos o iniciativas de conservación viven y experimentan. Entonces, un poco desde ahí es que voy a hablar y un par de elementos, me gustaría colocar un par de elementos a discutir. Lo primero que siguiendo un poco lo que mencionaban mis antecesores y antecesoras a propósito de dónde vengo, bueno, principalmente mi trabajo se ha enfocado en entender el fenómeno de la conservación desde ecosistemas marinos y costeros. Inicialmente vinculado con grupos de pescadores artesanales en la costa de Chile, y cómo a partir de ahí también me fui asociando e interesando en otro grupo que también viven y habitan la zona costera, viven de los recursos del mar, pero que tienen una historia, digamos, diferente que se expresa un poco en las cosmovisiones de los pueblos originarios. O sea, mi trabajo se ha centrado en relacionarme y en comprender las formas de conservación de grupos y colectivos locales y en particular con poblaciones de pueblos originarios que habitan zonas costeras del país. Entonces, un poco desde ese lugar en el que hablo, quise traer esta lámina. Probablemente algunos ya la han visto. Solo para mencionar que uno de los ejes que me parece relevante de abordar en cualquier iniciativa que se proponga generar algún tipo de comprensión desde las ciencias sociales o desde las humanidades al fenómeno de la conservación, es entender este fenómeno como un proceso global, como un proceso que aborda o que se estructura a partir de esta imagen que ustedes la pueden ver acá, donde en el fondo vemos el planeta y en este caso la conservación marina. Y por ejemplo aquí habla un poco de las metas de conservación.
Pero este fenómeno global, que es un poco el escenario en el cual se mueve la conservación y en el cual también se mueven los propios colectivos con los cuales trabajamos. Desde aquí otro elemento importante a considerar es que este fenómeno global no es un fenómeno uniforme, no es un fenómeno homogéneo, sino que es altamente diverso, altamente heterogéneo y altamente conflictivo. No hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de las metas globales de conservación, no hablamos de metas que son de manera sencilla implementada y aplicada a los diferentes países. Al contrario, lo que hay detrás de todas estas metas, de todos estos números, es una serie de fricciones, de procesos de apropiación, de conflictos, de disputas de poder, que hacen que el cumplimiento de estas metas no sea ni tan fácil, ni tan sencillo, ni tampoco una simple implementación de una medida global y de una política pública. El caso de Chile es un ejemplo, y un poco desde ahí les voy a hablar. Ustedes vieron en la anterior presentación que Chile está súper bien en las metas. O sea, las metas hablan del 30% de la zona marino-costera protegida al año 2030 y Chile está algo así como en el 40 y tantos por ciento. O sea, estamos muy arriba. Eso en términos de metas, no de números, de superficie, cuando nos entramos un poco a entender qué hay atrás o por abajo de estas metas, es cuando empezamos a comprender que esto es un fenómeno social complejo, un fenómeno social que requiere una aproximación cuidadosa y que además revela un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de este webinario, ¿no? De esa diversidad, esa heterogeneidad, esa complejidad, ¿no? Entonces, y también por otro lado, me gusta siempre mostrar esta imagen. Esta es de un líder indígena, de una comunidad de pueblo originario de la zona del sur de Chile, porque además de ser un fenómeno global, la conservación es importante comprender que hoy la conservación está o se implementa en un contexto que podríamos denominar el antropoceno, ¿no? Y cuando hablamos del antropoceno, los territorios en los que trabajamos, esta reflexión que nos coloca Daniel, este líder y dirigente indígena, es muy relevante porque en el fondo lo que tenemos cuando hablamos de antropoceno en este caso es un mar que está enfermo. Estamos en un planeta que está enfermo, ¿no? Y sobre la base de esa enfermedad, esa dolencia de este planeta, es donde se desarrolla la conservación. Y sobre esa base es que es importante comprender, por una parte, que así como un fenómeno global, así como tenemos el antropoceno, bueno, en ese marco es donde las diversas acciones colectivas, y aquí voy a abordar un poco más nuestra aproximación, de cuidado de la naturaleza se implementan, se desarrollan y se despliegan. Solo para un poco colocar nuestra forma de comprender este fenómeno, consideramos que la conservación en el antropoceno, lo primero es que es un fenómeno que se configura en torno de una diversidad de agentes. Y que se dan en estos procesos multiescalares, así como hay fenómenos globales, hay fenómenos locales y estos se están retroalimentando, hay una serie de interacciones entre estos fenómenos que hacen que ni los fenómenos globales sean implementados sin ninguna transformación a nivel local, ni al contrario, que los procesos locales puedan escalar sin necesariamente tener que dialogar con estas estructuras globales que están determinando ciertos procesos, ¿no? Y que además en su mayoría tienen que ver con la definición, acceso y uso de bienes comunes. Estamos hablando de bienes comunes. La naturaleza es un bien común y sobre esa base también es que un poco observamos los procesos de conservación. Lo segundo es que cuando vemos estos procesos de conservación nos interesa comprender, bueno, qué pasa en los grupos sociales que están desarrollando esta iniciativa de conservación. Más allá de las iniciativas que son implementadas por el Estado, nos interesa comprender las iniciativas que son desarrolladas de abajo hacia arriba. Y lo que vemos ahí son generalmente ejercicios micropolíticos de recuperación de estos bienes comunes, pero también de la regeneración de la vida en el marco de este antropoceno, de estos ecosistemas enfermos o de estos ecosistemas que requieren reparación y cuidado, ¿no? Y creemos que estos ejercicios micropolíticos se despliegan como formas de cuidado, diversas formas de cuidado que están basadas un poco en lo que decía la profesora anteriormente, en estos valores relacionales entre humanos y otros que humanos, los espíritus que habitan en la naturaleza, las propias especies con las cuales interactuamos, etcétera, ¿no?
Y estos cuidados, estas formas de relacionarse con la naturaleza, derivan en acciones colectivas que a su vez conforman arreglos institucionales. Entonces, entendemos cualquier figura de conservación, cualquier tipo de área protegida, primero como una acción colectiva de cuidado asociada a estos tipos de comportamientos, a estos valores relacionales que en el fondo nos permiten ver cualquier figura de conservación más allá de la estructura institucional que la define, sino que más bien cuál es el soporte social o el soporte sociocultural que está definiendo una forma de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Y desde ahí les voy a solo hablar de un par de ejemplos. Les voy a hablar un poco de cómo se desarrolla esto, por ejemplo, desde el mundo indígena. Vi que también acá entre los asistentes hay una serie de líderes, hay personas que son parte de esta historia. Entonces aquí voy a hablar más bien como vocero un poco de la historia, porque hay personas presentes acá que son parte de este proceso, los líderes indígenas que han llevado este proceso adelante. Pero esta es una ley que entrega derecho a los pueblos originarios para la gestión y tenencia de la zona costera de los bienes comunes del mar. ¿Y por qué quise colocar esto? Porque precisamente cuando nosotros hemos estudiado la implementación de esta ley, que viene desde el año 2008 a la fecha, lo que hemos visto es que precisamente lo que hay aquí es una serie de alianzas, de interacciones, una red de actores, que es un poco lo que ustedes pueden ver ahí, que lo hemos intentado analizar haciendo algunos análisis de redes sociales, entre diversidad de actores, y lo que vemos es que no hay un actor único que movilice estos procesos, estas acciones colectivas, sino más bien lo que hay son estas diversidades de actores. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las propias comunidades y sus organizaciones? ¿Dónde está también una serie de organizaciones no gubernamentales, activistas, profesionales de los pueblos originarios o no, que apoyan la iniciativa? Está la academia y cada uno articulándose de una forma, eh, tomando una serie de recursos que les permiten, en el fondo, generar estrategias de conservación, sostener, por ejemplo, el desarrollo de informes técnicos que puedan sostener las iniciativas o los objetivos de conservación. Pero en el fondo lo que quería decir aquí es que hay una red de múltiples agentes que sostiene los ejercicios de conservación. Por otro lado, el siguiente punto tiene que ver con que cuando hablamos de estas formas de cuidado, sobre todo lo que vemos son modos de vida, son trayectorias vitales que están ancladas en una relación directa con la naturaleza, como por ejemplo esta que puede ser la recolección de marisco. Esta es una práctica natural, o sea, una práctica tradicional en el sur de Chile, en la Patagonia costera del sur de Chile. Y en el fondo, estas trayectorias vitales se asocian a lo que podemos ver acá. Por una parte, a la provisión de alimentos. La soberanía alimentaria es clave para entender cuáles son los objetivos que tienen las áreas protegidas. Muchas veces objetivo de conservación, que para la ecología de la conservación puede ser una especie. Para muchas comunidades el objetivo de conservación es mantenerse saludable, pudiendo sostener su dieta, su alimentación en base a los productos que recolectan en sus territorios. Y un poco lo que pueden ver al lado es precisamente esa idea de cómo la alimentación, esto que ustedes ven acá es un marisco, ¿no? Que está en el plato servido, y es la posibilidad de tener acceso a ese marisco, de poder recolectar ese marisco, de tener los lugares en los cuales se recolecta, es lo que finalmente mantiene la salud de estas personas. Que nos coloca un poco en esta idea de que la salud del planeta es también la salud de las personas, ¿no? Y pensar un poco en el bienestar desde esa perspectiva. Y un tercer elemento que quería también destacar tiene que ver con, bueno, con cómo podemos relacionarnos como investigadores en las iniciativas, cómo podemos apoyar las propias agendas políticas que tienen las comunidades desde una perspectiva más colaborativa. Y por ejemplo, aquí les traje tres ejemplos de iniciativas que nosotros hemos desarrollado. Una se llama Centinelas Comunitarios, que es una estrategia de monitoreo socioambiental asociado a sistemas de información geográfica y a la posibilidad de generar grupos que hacen un monitoreo de sus territorios sobre la base de una metodología que es la que ustedes pueden ver a la izquierda. Lo que hay acá es la posibilidad de generar, por ejemplo, una estrategia de ciencia ciudadana o de ciencia comunitaria que permita a las comunidades mantener el monitoreo y el control de los territorios que están protegiendo. Un ejemplo. Otro ejemplo es la posibilidad de establecer estrategias de recuperación del patrimonio cultural, de la memoria cultural,
a través de una relación de colaboración entre la investigación y las comunidades. Aquí lo que estuvimos apoyando fue la reconstrucción de una antigua práctica de pesca artesanal que se llaman los corrales de pesca, que ustedes lo pueden ver ahí a la izquierda, y que se ha perdido en muchas zonas de la Patagonia por el desuso, por la dificultad en el acceso, por también la reducción de los propios recursos naturales. Y aquí hay una práctica de reconstrucción de la memoria que además permite también reelaborar tejidos sociales que se han ido erosionando. Y finalmente, también el monitoreo comunitario, en el fondo es cómo podemos participar de procesos que llevan las propias comunidades, generando o aportando con nuestra la búsqueda de financiamiento, por ejemplo, en la búsqueda de profesionales o de alguna expertise técnica que pueda sostener un poco las prácticas, en este caso, por ejemplo, de monitoreo ambiental comunitario que se están desarrollando para la defensa de los territorios. Esta es lo que ha desarrollado la Red de Mujeres por la Defensa del Mar, es una organización de aquí de Chile. Entonces, esos tres que yo quería traerles, y bueno, y después podemos conversar, y aquí quería solo mencionar, aparte del equipo de investigación que nos acompaña en esta iniciativa, y también a los colaboradores y expertos indígenas locales con los cuales colaboramos y que son esenciales para desarrollar todas las iniciativas que en el fondo constituyen esta idea de una antropología de la conservación. Eso, espero no haberme pasado mucho en el tiempo y muchas gracias. Francisco, brillante, muchísimas gracias. Súper interesante y traer esa perspectiva bastante arraigada en el mar me parece muy bonito. Yo quiero, ahorita ya teniendo a los tres, desafortunadamente la profesora Patricia tuvo que salir, am, a ver si hay preguntas y creo que hay un par de preguntas que de pronto alguno de los tres, Francisco, Armando o Marta Lucía, podrían contestar. Pati, ¿quieres tú moderar eso en el chat, por favor? Pero teníamos una pregunta primero que fue hecha para Patricia, pero me parece que pronto Armando o Francisco Marta Lucía podrían contestarla en términos de cuáles son los retos que en la actualidad impiden la integración de los enfoques que se han propuesto. Y yo creo que todos tocaron en temas muy similares. Uno es, por supuesto, la idea de valores, la idea de reconocimiento de saberes y ontologías y realidades múltiples, no universales. Y obviamente en términos de gobernanza, cómo tomar esas decisiones de una forma que sean como justas, equitativas y pues que se den a experiencias de éxito, supongo yo. Entonces, de pronto, una de las preguntas que quisiéramos hacerles es en ese sentido, ¿cuáles son esos retos, cuáles son esos más o dificultades que ustedes piensan que tenemos en el contexto latinoamericano para que la conservación sea como de pronto más adecuada y apropiada? Creo que se pueden desmutear cuando quieran y contestar en la forma en que quieran. Bueno, comienzo yo. Voy a ser rápido. O sea, yo creo que hay desafíos que son más prácticos y hay desafíos que son un poco más profundos. Entonces voy a al menos decir uno y uno. Yo creo que el uno práctico, por ejemplo, tiene que ver con el financiamiento. Eh, no es fácil encontrar un financiamiento, por ejemplo, que comprenda que la práctica de conservación o que el objeto de conservación es un valor relacional. Eh, Solo para ponerlo en esos términos. Eh, Irremediablemente, tal vez cualquier iniciativa de conservación que busque un financiamiento va a tener que asociarse al monitoreo del objeto de conservación. Y si en el mundo, o sea, si es la dimensión sociocultural, probablemente ese objeto de conservación tiene que traducirse en un objeto de conservación cultural. Y hay que medirlo, hay que generar indicadores, y eso probablemente choque con una perspectiva ontológica que no separa esas dimensiones, que no las ve como potencialmente medibles. Entonces yo creo que esa es como una cuestión como clave de cómo sostener un financiamiento que esté abierto a estos enfoques o a estas formas de ver la conservación. Y en términos más profundos, a mí me parece que es importante
hay como una transformación en términos de nuestras formas de conocer y de como nuestra epistemología. Eh, y también en la apertura a otros mundos, pues. O sea, qué tan abiertos estamos a que ese objeto de conservación, por ejemplo, que ese objeto de conservación se traduzca en proteger en el mundo indígena chileno, mapuche, por ejemplo, la protección de un ñen, que es como un espíritu protector de ciertos lugares. Entonces, ¿cómo traducir esa ontología o ese ñen a un lenguaje técnico, a un lenguaje institucional, incluso a un lenguaje científico, pues como el de objeto de conservación? Entonces yo creo que esos son desafíos súper relevantes, que en el fondo también nos llevan a, como que empujan nuestras formas de entender, las maneras tradicionales que tenemos de, ya sea como de entender, por ejemplo, los objetos de conservación, las estrategias de monitoreo, la generación de indicadores de logro, etcétera. Yo, por ahí quedaría yo. Quizás le sigo yo a Francisco, totalmente de acuerdo. Yo también diría que hay dos niveles, uno estructural, y ese estructural, y voy a ir a lo que mencioné, este, sufrimos un colonialismo extremo y ese colonialismo está bastante arraigado en quién y para quién es la conservación. ¿Para quién conserva y para quién es la conservación? Y ahí hay un tema de quién decide, porque para quien es la conservación es el que va a terminar decidiendo. Y nuestros estados, especialmente en América Latina, siguen con esa misma estructura colonial de definición de conservación, definición de naturaleza, separación de naturaleza y ser humano, y para quién es el que yo conserve. Yo conservo no para quien está ahí ahora, sino para en el futuro, que es una mirada eh, parcialmente correcta, pero para quien está ahí es también importante y quien está ahí que participe. Y algo también más práctico, como mencionó Francisco, es generar los espacios para esas voces que no son escuchadas. Muchas veces, más allá del problema de financiamiento, es el problema de no tener espacios en los cuales esas voces son escuchadas, y esas voces tienen la potestad de mostrar un sistema de conocimiento diferente, un sistema de conocimiento que ni siquiera la estructura da pie a que se pueda conversar. Esa parte creo que también es sumamente importante y es bien práctico. Todos nosotros, siendo conservacionistas, practicantes o investigadores, podemos relativamente fácil, Mm. generar los espacios para la conversación, la discusión, el intercambio. O sea, esto no es un quitar, esto es un conversar, ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, pues que de yo creo que ya se dijo todo, pero eh, me parece supremamente importante considerar que tenemos un sistema productivo en cada uno de nuestros países que ciertamente viene de una estructura netamente colonialista, productivo, extractivo, sin límites, con grandes cantidades de multinacionales presentes en el país que vienen porque las legislaciones nuestras no son tan fuertes o tan exigentes frente a las limitaciones que hay y por ende están dispuestos a poner unos pesos para financiar lo que consideran que se debe financiar, pero no para financiar lo que realmente se requiere en unos tiempos largos. Eh, y como decían este par de caballeros anteriormente, es totalmente congruente. No estoy conservando solo para hoy, estoy en realidad conservando para mañana y el mañana puede ser muy largo. Ese es el primer concepto. Y el otro concepto es un tema de conciencia, de la conciencia de cada uno de nosotros, de la riqueza que tenemos, de la riqueza que somos como grupo latinoamericano.
en todo nuestro entorno, nuestra riqueza biótica, y que es desde ahí, desde donde podemos trabajar tanto en lo biótico como en lo cultural. Ese es el trabajo de equipo que hace falta. Listo. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que cada intervención ha sido extremadamente valiosa y acá nosotros les voy a contar un secreto. Nosotros tenemos un chat en WhatsApp y estamos aquí hablándonos y estamos todos diciendo, "Oh, esto está muy bueno." Pero yo estoy pendiente del tiempo también y quiero, por favor, entonces en este momento simplemente darles las gracias, pero antes de que se me vayan, les quería compartir algo que es el blog de Rocío y Rocío va a decir algo acerca de eso. Entonces, regálame un segundo, yo lo pongo hasta aquí. Mi computador también está como trasnochado. Ya. Chévere. Bueno, nada, para antes de cerrar, ¿no? Bueno, desde el Social Science Working Group tenemos este blog que lo estamos moviendo hace un par de meses y ya estamos aceptando posts en español. Entonces, si están interesados, pueden escanear el código QR de la izquierda, justo el del flyer de The Social, y ahí les van a mandar a un Google Forms donde como que hacen un pitch de lo que les interesaría escribir, que puede ser cualquier cosa, de reflexiones de salidas de campo, aproximaciones metodológicas de ciencias sociales, algún problema que no saben cómo resolver. Y de ahí nosotros lo trabajamos juntos, ¿no? Y sale publicado, y nada, y era como para compartirles eso, y también el código QR de la derecha con el link, si están interesados en ser voluntarios con nosotros o, no sé, estar ahí en cualquier oportunidad, anímense. Y eso. Ujú. Rocío, muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a cerrar la sesión con este momento. Quisiera pedirle por favor a Francisco, Armando y Marta Lucía que si se pueden quedar un ratito con nosotros, ya unos 5 o 10 minuticos, no les voy a quitar mucho más tiempo. Pero y si también, por favor, en el chat se unen dándoles muchísimas gracias a los 4 panelistas que tuvimos hoy. Han sido increíbles, han ofrecido su tiempo y su conocimiento para que nosotros nos instruyamos. Entonces, por favor, únanse en darles las gracias desde el fondo del corazón y desde lejos. Yo les doy muchísimas gracias por su tiempo y por enseñarnos tanto. Muchísimas gracias. Y a todos los que se conectaron, también muchísimas gracias por su participación. Esperamos que esto haya sido valioso para ustedes y estén pendientes porque sabiendo que hay demanda para este tipo de eventos en nuestro idioma y en nuestra región, vamos a tratar de seguir impulsando esto un poco más. Entonces estén pendientes. Muchísimas gracias. Vamos a esperar un ratico a ver si la gente se desconecta y yo les robo 5, 10 minuticos si no les molesta. Qué pena. ¿Quieres parar la grabación? Oh, creo que eso sería bueno. Gracias, Rocío. Nada, nada.